Buenos días, profesor. Profesor, buenos días. Buenos días, Valeria. Buenos días, Yasmín. Buenos días, Ariana. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenas, profe. Buenas, Valeria. Buenas, profe. Buenas, Cian. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Buenos días, profesor. Profesor, yo no puedo prender la cámara. Tengo problemas con Zoom. Ya lo tendré en cuenta. Muy bien. Por si acaso ya han recogido su libro. Hoy ¿No? día recién van a entregar. ¿Qué dice Nicole? Ayer fui, profesor, y ¿Y ahí? solo estaban los libros de primaria y creo que este primero de secundaria. Y me dijo que vuelva hoy. Sí, pues hoy día creo que van a entregar ya lo de secundaria, ¿no? De segundo para arriba. Bueno. De todas maneras, ya este bimestre va a ser un poco más corto que los anteriores, ¿no? Estamos prácticamente ya entrando a noviembre, ¿ves? Noviembre, diciembre, y se acabó el año, ¿no? Bien. Hoy día vamos a hacer un tema que viene en los exámenes de admisión también y que requiere cierto análisis de nosotros. ¿Cómo se llama el tema? Magnetismo. ¿De qué viene el magnetismo? De imán. Todos hemos agarrado un imán, ¿ah? Todos hemos tenido la oportunidad de agarrar un imán. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy día. Un imán puede ser natural o puede ser artificial, ¿ah? Por ejemplo, los desarmadores imantados que hemos tenido la oportunidad de repente de agarrar o ver, a veces cuando un tornillo está en lo profundo de un aparato electrónico, entonces el desarmador destornilla y el tornillo se queda pegado al desarmador, porque ese desarmador está imantado, pero esa imantación es una imantación artificial, ¿ok? Que con el tiempo, cuando uno lo golpea mucho o lo somete a altas temperaturas, ya pierde su propiedad de atraer, y por eso que cuando pasa un tiempo ese desarmador ya no atrae a los metales, o sea, el tornillo ya no se queda pegado porque perdió su propiedad de atraer, ¿ok? Porque es un imán artificial. Entonces, ¿qué va a ser magnetismo, jóvenes? El magnetismo tiene como objetivo principal el estudio de las propiedades de los imanes y sus interacciones mutuas, ¿ok? ¿Y qué es un imán? Un imán es un material que crea un campo magnético exterior y atrae al hierro, cobalto y níquel. Los imanes pueden ser naturales como la magnetita o artificiales. La capacidad de atracción en un imán es mayor en los polos. Entonces, distinguiremos los polos de un imán. Todo imán, jóvenes, tiene dos polos definidos, un polo norte y un polo sur, ¿ok? Experimentalmente se muestra la presencia de dos polos. No existen polos aislados, o sea, no va a existir un imán de un solo polo. Por ejemplo, si acá yo tengo un imán y lo parto por la mitad, en la mitad celeste va a aparecer un polo norte y un polo sur, y en la mitad roja también va a aparecer un polo norte y un polo sur. De tal manera que siempre al polo norte lo conoceremos con el color rojo cuando es una barra, y al polo sur lo conoceremos con la parte celeste. Ahora, ¿y qué tal si yo tengo un imán, por ejemplo, circular, o imán donde no está registrado esto de acá, ¿no? Polo norte, polo sur. Por ejemplo, agarro un imán que sea un imán negro, circular, de repente que hemos agarrado. ¿Y yo cómo sé cuál es polo norte y cuál es polo sur? ¿Ves?
porque no está marcado. Entonces, para distinguir esos jóvenes, se hace experimentalmente también, se agarra una brújula. ¿Conocen una brújula? Sí. La brújula siempre apunta hacia dónde apunta la aguja. ¿Quién me dice? En la brújula, jóvenes, la aguja siempre apunta hacia el norte, ¿ok? Siempre apunta hacia el norte. Entonces, si tú tienes un imán, ¿correcto? Un imán circular, entonces, y tú acercas la brújula a uno de los lados del imán, entonces, si este de acá es polo sur, entonces el polo norte se va a fijar y la aguja va a estar ahí mantenido con esto. Pero si tú volteas el imán, ¿correcto? Y entonces se va a dar que vas a voltear y resulta que la aguja del imán se va a invertir automáticamente, la aguja de la brújula se va a invertir, dando entonces que esto es polo sur y el otro también es polo sur. Entonces, jóvenes, mediante una brújula se puede distinguir los polos de un imán, que no sea como esto, ¿no? Que donde ya está definido. Viene entonces la inseparabilidad de polos. Cuando yo corto un imán por la mitad, en cada una de las partes aparece polo norte y polo sur. Cuando corto acá, ¿ves? Así sea la forma que yo lo corte, ¿ves? En cada uno de los pedazos que aparece, siempre va a aparecer un polo norte y un polo sur. Va a ser imposible que yo tenga un imán de un solo polo. No hay. Será otro elemento, pero no será imán. El imán siempre va a tener dos polos definidos, así sea muy pequeña la parte que tengamos. Muy bien. Las acciones en los polos magnéticos. Si yo tengo polos magnéticos de diferentes signos, norte y sur, entre ellos va a haber una atracción magnética llamada fuerza magnética. Si yo tengo polos del mismo signo, sean norte-norte o sur y sur, entre ellos va a haber una fuerza de repulsión magnética. Luego entramos al campo magnético. Todo imán tiene un campo magnético. Es aquella de región del espacio que rotea una carga magnética, el cual se mantiene, ¿correcto? Se manifiesta mediante la fuerza magnética. Entonces, cuando nosotros tenemos un imán y le podemos rodear con limaduras de hierro, nos podemos dar cuenta que las limaduras de hierro se van a formar de esta manera alrededor del imán, lo cual quiere decir que este imán tiene a su alrededor un campo magnético. ¿Está bien? A su alrededor. Tenemos líneas de fuerza. ¿Qué cosas son las líneas de fuerza? Son líneas imaginarias que sirven para representar el campo magnético. Siempre se grafican saliendo del polo norte, ingresando al polo sur, ¿ves? Saliendo del polo norte e ingresando al polo sur. Entonces lo puedo colocar así, saliendo del polo norte e ingresando al polo sur, ¿correcto? En trayectorias cerradas. Entonces ahí está, ¿ves? Siempre se grafica saliendo del polo norte e ingresando al polo sur. A eso se llama líneas de fuerza. Aparecerá acá una constante que le vamos a llamar permeabilidad magnética. La permeabilidad del espacio libre vacío se denota por U sub 0 y tiene la siguiente magnitud en el sistema internacional. 4pi por 10 elevado a la menos 7 Weber sobre amper por metro. O también podemos tener 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper, ¿correcto? Esos son los valores que va a tener con unidad diferente la permeabilidad magnética en el vacío. Veamos ahora qué es lo que hizo el físico danés, ¿correcto? El danés que es de Dinamarca, Christian Ørsted. Descubrió que al acercar un imán a un conductor donde circula una corriente eléctrica, el imán experimentaba una fuerza que tendían a orientar el imán en forma perpendicular al conductor. Quiere decir entonces que todo conductor que está llevando corriente eléctrica
genera un campo magnético a su alrededor. Esta experiencia, por ejemplo, se puede hacer cuando usted agarra un cable, le sacas el protector, o sea, la parte del plástico, te quedas con el cable duro nada más, lo introduces al enchufe, ¿correcto? Y resulta que ese cable a su alrededor está generando un campo magnético, ¿correcto? Porque si acercas un imán o acercas una aguja de imán, entonces la aguja se va a mover. Y toda aguja magnética solo se mueve cuando hay un campo magnético a su alrededor. Si no hay campo magnético, no se va a mover, ¿ah? Por eso que la brújula, por ejemplo, la aguja de la brújula se mueve cuando tú acercas un imán a ella. Si no, la aguja del imán no se mueve. ¿Ok? Ya. Una vez que hizo la experiencia Oersted, salió Biot y Savart y aportaron sus leyes matemáticas para el experimento de un conductor infinito. Si yo tengo un conductor finito de longitud L, RS, y quiero calcular el campo en un punto tal como P, ¿no es cierto? Se traza de este punto alfa, entonces será la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 4pi multiplicado por 0, por seno de alfa más seno de beta. Seno de alfa más. Se puede hacer por coseno de alfa más coseno de beta cuando esto es teta y este de acá es alfa. No hay problema también. U sub 0 ya saben que es la permeabilidad magnética 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Ya. Para un conductor infinito, correcto, ya está. Para un conductor semi-infinito, el campo magnético será igual a permeabilidad magnética, la intensidad de corriente sobre 4pi por R. Para un conductor infinitamente largo, ahí está, ve, el conductor infinitamente largo, jóvenes, que lleva corriente I, se genera un campo magnético a su alrededor. Siempre para la corriente se usa la mano derecha, el pulgar apunta en el sentido de la corriente y los 4 dedos restantes apuntan en el sentido del campo. Por eso que el campo está haciendo de esta forma, porque cuando fijas el pulgar acá hacia arriba, los 4 dedos restantes se mueven en sentido horario envolviendo al conductor. Por eso que el campo magnético está de esta forma, ¿ok? Ya está. El campo magnético en el punto P será la permeabilidad magnética U sub 0, la intensidad de corriente sobre 2pi por el radio R. Así se calcula el campo magnético a una distancia R del conductor infinitamente largo. ¿Ok? Ya. Para una espira, ¿qué es una espira? Una espira es un conductor hecho de un alambre. ¿Ok? Entonces, la intensidad de campo magnético en el centro será permeabilidad magnética, intensidad de corriente sobre 2R. Y para un punto fuera viene dado ya esto de acá con permeabilidad magnética, intensidad de corriente, radio R al cuadrado sobre 2R más X al cuadrado, X la distancia, todo a la 3 medios. ¿Ok? Para un arco de corriente, ahí está, un arco de corriente, el campo magnético B será permeabilidad magnética U sub 0, la intensidad de corriente, el ángulo que está formando el conductor o el arco sobre 4pi por R. Ya. Y para un solenoide, ¿qué cosa es un solenoide? Son arrollamientos de forma circular que se hacen, ¿correcto?, como una bobina. Entonces, cuando se conecta una corriente, entonces va a generarse un campo magnético en el interior de la bobina. Es el funcionamiento de las bobinas en las estaciones de los radios, ¿ok? De longitud L. El campo magnético en el centro es el doble del campo magnético en los extremos, o sea que en el centro va a ser el doble que en los extremos. Lógico, el campo magnético acá adentro será el doble de los extremos. Y el campo magnético en el centro será la permeabilidad magnética U,
el número de espiras, cuántas espiras habrán, 500, 400 espiras, la intensidad de corriente que está circulando sobre la longitud total de la espira. Así se calcula el campo magnético en una espira, en una bobina cualquiera, también llamada solenoide, ¿ok? Solenoide. Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a ver ejercicios correspondientes, ¿ok? Vamos a ver. Veamos. Dice, determina el módulo de la inducción magnética a 10 centímetros de un conductor largo. Entonces, jóvenes, este conductor será infinitamente largo. Entonces ponemos que este conductor debe de ser un conductor infinitamente largo. Entonces tenemos ahí un conductor infinitamente largo. ¿Ok? Y vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener ahí el campo magnético. Me piden el campo magnético de este de acá. Perfecto. Y este conductor, jóvenes, debe de estar llevando una corriente en su interior, una corriente de 5 amperios. Ya, entonces está llevando una corriente, ¿ves? Entonces, como está llevando una corriente, esto de acá va a generar un campo magnético. Como está llevando una corriente, va a generar un campo magnético. Ese campo magnético, ¿correcto? Es esta que está acá. Como la corriente se está yendo hacia arriba, estamos fijando así que la corriente está yendo hacia arriba, esa es una corriente tal como I, que vale 5 amperios. Y entonces, siempre para determinar el sentido del campo, usted toma la mano derecha, el pulgar apunta en el sentido de la corriente y los 4 dedos restantes en el sentido del campo. Entonces, el campo estará circulando de esta manera. Tendremos que el campo estará circulando de esta manera, entonces, tangencialmente. Ahí será el campo que estará así. Así se estará yendo el campo magnético. Entonces, ese campo magnético para nosotros, ¿qué va a ser? Ese campo magnético, jóvenes, para nosotros va a ser justamente el campo magnético que le vamos a llamar beta, o B también se le dice. Y ese campo magnético es B. Ese campo magnético es B. Ese campo magnético, correcto, es permeabilidad magnética U sub 0, la intensidad corriente sobre 2pi por R, pero el radio es desde el centro, desde este de acá hasta este punto A, por si acaso. Esto que viene acá es el radio. ¿Correcto? Ese es el radio R. Debemos de tener en consideración que ese va a ser el radio R. Ya está, ¿ves? R es el radio de la circunferencia. Toda corriente, todo conductor que está llevando corriente genera un campo magnético a su alrededor. El campo magnético me lo va a dar los 4 dedos. El pulgar se fija en el sentido de la corriente y los 4 dedos restantes en el sentido del campo. Luego, una vez que tengo esto, pongo la fórmula. Permeabilidad magnética 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente 5 amperios. 2pi por el radio, pero el radio me dicen que vale 10 centímetros. Tenemos que pasarlo a metro, ¿correcto? Este radio R es igual a ¿cuánto? Es igual a 10 centímetros, pero los 10 centímetros tenemos que pasarlo a metro. Esto será igual a 0,1 metro. 0,1 metro, ¿correcto? Por eso que aparece acá 0,1. Lo demás es simplificar.
Tengo que simplificar de forma adecuada. 2pi con 2pi se van, ¿no es cierto? O pi con pi, ahí está. Este pi que está acá, con este pi que está acá se va. No hay problema, ¿ok? Ya está. Y voy a tener 10 a la menos 7, 4 por 5, 20. 20 entre 12 es 10. 10 por 10 a la menos, acá 10 a la menos 1, se quedó 10 a la menos 6. Y acá sería 10 por 10 a la menos 6. Pero esto está en Tesla, por si acaso, jóvenes. Cuando usted tiene acá, voy a decir que B, o el campo magnético es igual a 10, para aclarar acá siempre, 10 por 10 elevado a la menos 6. Pero eso está en teslas, o sea, la unidad del campo magnético, ¿no es cierto?, es teslas, o sea que este de acá. Y entonces debería ser así, en teslas. Esto sale teslas, que es la unidad del campo. Esto es teslas. Teslas es la unidad del campo. Entonces, como es teslas, pero no está apareciendo ahí Tesla, ¿no? Está apareciendo micro Tesla. ¿Y por qué? Porque acá está apareciendo 10 a la menos 6. O sea que esto de acá lo puedo colocar también como ¿quién? Como 10 micro Teslas. Por eso aparece acá UT. ¿Por qué? Porque un micro es 10 a la menos 6. Entonces, como es la unidad del campo Teslas, que se representa por T, acá aparece 10 a la menos 6, que es un micro Teslas. Entonces, simplemente 10 micro Teslas. De esa manera es la resolución de ese ejercicio, ¿ok? Nada más. Veamos. Número 2. Dice, calcula el módulo de la inducción magnética de un cable muy largo, ya está, que transporta una corriente de 20 amperios. Nuevamente acá, caballero, tenemos que poner, ¿qué cosa? Que este es un conductor infinitamente largo. Un conductor infinitamente largo. Y que hay un campo magnético a su alrededor de esto. Entonces hay un campo magnético a su alrededor de esto. Lógico. Como está llevando una corriente I, ¿está bien? De 20 amperios, entonces la corriente debe estar fijándose de esta forma, ¿no? Fijamos la corriente como debe ser, ¿eh? La corriente está ahí. Siempre fijando la corriente en un sentido, ¿eh? Porque el campo magnético está supeditado a la corriente. Muy bien. La corriente ahí. Me piden el campo magnético, entonces el campo magnético va a salir nuevamente en este sentido. Ahí va a aparecer el campo magnético. ¿Por qué? Porque el pulgar se fija en el sentido de la corriente y los 4 dedos restantes se fijan en el sentido del campo. Ya está. Ese campo. Luego, la fórmula es permeabilidad magnética U sub 0, la corriente I
sobre 2pi por r, siempre poniendo la fórmula. Una técnica, jóvenes, es que usted, mientras más veces escriba la fórmula, más se te va a grabar. ¿Ah? Entonces, permeabilidad, ahí está, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 20 sobre 2pi por r, pero como el radio ya está en metros, le ponemos 3 nada más. 2pi con 2pi se van, voy a tener 80 entre, vamos a tener acá, tengo 80 sobre 6, ¿no? O sea, puedo tener acá mitad acá, no hay problema. Sacamos mitad 10. Tendríamos entonces, ¿cuánto acá? A ver. Mitad 2, mitad 10, tendría 40 tercios, ¿no? 40 tercios. Entonces, ¿cuánto es 40 tercios? Sería 13, ¿no? 13, 1.3 por 10 a la menos 6. 1.3 microtesla, nada más. Haciendo el cociente respectivo. Número 3. A ver, veamos. Dice, calcula el módulo de la intensidad de campo magnético en A. Si el conductor infinito lleva una corriente de, ¿cuánto? Lleva una corriente de 18 amperios. Pero acá sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este conductor que está llevando corriente va a generar un campo magnético a su alrededor. Y ese campo magnético estará pues de esta manera en el punto A, ¿ves? Por lo tanto, debo tener en cuenta que el radio que va a tener debe ser este radio desde acá hasta acá. Y ese radio, jóvenes, ese radio es... 6. ¿Cuánto? 6 metros, ¿ves? 6. No es 10, ¿ah? Hay que tener cuidado. Es la hipotenusa. Claro, 10 es la hipotenusa, este 37, por lo tanto el campo magnético en el punto A será U sub 0 y sobre 2pi por R, pero este de acá vale 6, el radio vale 6. Hay que tener cuidado porque ese radio sí yo tengo que conseguirlo, ¿ok? 6 metros, ¿no? ¿Ya está en metros? Sí. Sí está en metros, ¿ves? Entonces 6 metros. Entonces el campo magnético será la fórmula permeabilidad magnética en el vacío, U sub 0 por la corriente I sobre 2pi por R, pero R vale 6. 4pi por 10 a la menos 7, U sub 0, la corriente vale 8 amperios, es 18 amperios acá, hay que tener cuidado, le he puesto 8 creo, hay que poner 18 amperios. A ver, por 18 sería acá. Por 18, esto sería 18. 18 sería 18 amperios. Ya está. Y sobre acá. Muy bien. Sexta 1, sexta 3. Sería 6 por eso menos 7. 10 a la menos 7, si está a la menos 7. Y entonces 2 pi con 2pi se va, me queda 2, 36. Esta respuesta no está correcta, creo. ¿Eh? Porque voy a tener acá. Claro, sería 6 por 10 a la menos 7. Claro, ¿ves? Entonces esta respuesta. Hacemos esto. Operamos acá. Y para que sea microcoulomb tiene que ser 10 a la menos 6, ¿no, profe? Sí, necesariamente. 2pi, con 2pi se van, me queda 2 por 8, 36. Entre 6, 6. Entonces 6. el campo ya está siendo 6. 6 por 10 a la menos correcto. 7. Campo magnético igual a 6, correcto. Y voy a tener ahí, ¿cuánto? Por 10 a la menos 7, ¿no? Ya ves, entonces 6 por 10 a la menos 7. Entonces tendrá que ser 0,6, ¿no? A ver, ¿sería cuánto? 60 microcoulomb sería. A ver, sería 6 por 10, por 10 a la por menos 10 a 7. la menos 7. Por 10 a la menos 7 nomás. Ya está. Y esto, cuando yo lo voy a pasar a microcoulomb, ¿qué se hace? A ver quién me dice. ¿Cómo lo paso a la menos 6? Se multiplica por 10 porque sería menos 7 más 1
Menos 6. Se multiplica por 10, ¿correcto? Ajá. ¿Y qué más? Se divide entre 10. Claro, obligado. Claro, para Porque que no si no, altere. Para que claro, no altere. para que no me altere, tengo que dividir entre 10, porque si no, me lo va a alterar. Esa es la clave. Eso ya es un argumento. 0,6 microunidades Coulomb. Claro, entonces esto de acá, entre 10 también. Y dando como resultado, entonces, esto de acá debe de ser igual a 0,6 microcoulomb. Microtesla. ¿Ves? Ya. Si usted lo quiere dejar así nada más, tendrá que ponerle Tesla. Pero en los exámenes de admisión normalmente a veces le dan así. O sea, con microtesla, ¿no? Para que el alumno lo ubique rápidamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá había que adicionar. Ya, jóvenes, antes de que nos gane el tiempo, vamos a ponernos de acuerdo para nuestra recuperación de la clase, pues ya que el viernes Claro, pasado, la semana pasada. pues no pude dictar porque mi PC se malogró y recién el viernes a las 10 me entregaron. Entonces, caballero, estoy recuperando con todos. Ya, a ver, ¿a qué hora lo hacemos? ¿A las 3 está bien? ¿O a la 1? ¿Cuándo, profe? ¿Mañana? Hoy día, no, hoy día. Ah, hoy. ¿A las 3? ¿A las 3 está bien? Porque a la 1 almorzamos, pues, profe, Ya, más pues, o menos. ya claro, para que descansen. ¿A las 3 entonces, jóvenes? ¿Está bien? Solo va a ser 45 minutos, ¿no? Sí, 45 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alumnos? Sí, profe. Ya. Sí, profe, está bien. Ya para hacer la invitación, ya a las 3 de la tarde, entonces recuperación, voy a apuntar acá. 3 de la tarde, recuperación de nuestra clase, porque tiene que ser así, jóvenes, ¿ok? Me había comprometido, entonces hoy día... Profe, ¿con el mismo link o va a mandar otro? No, voy a mandar otro. Voy a mandar otro, ¿ya? Voy a mandar a su tutora y le voy a decir que por favor se lo pase, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa manera ya vamos a avanzar con el problema número 4. A ver. Acá en el problema número 4 ya me dicen, me hablan de un solenoide. Mire, si usted se puede dar cuenta, en realidad no es difícil, sino la idea es que se van presentando las fórmulas de acuerdo a lo que nos pidan. Mire. Un solenoide de 20 centímetros de longitud, L vale 20 centímetros, y 100 vueltas, N vale 100 vueltas, conduce una corriente de 0.2 amperios. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en teslas en el centro del solenoide? Entonces, 4pi por 10 a la menos 7 por 100 por por 0,2. 100 por 0,2 y sobre En- 0,2, alumno. Usted En para que te metros. salga teslas, 3 centímetros a tiene metro. que pasar a metro, ¿ah? También, si me dan, por ejemplo, miliamperios, tiene que pasar a amperios. Tú no lo puedes reemplazar por reemplazar acá 20 centímetros, ¿ves? Tiene que poner en metros. Y ustedes ya saben que el solenoide, ¿no? Es un arrollamiento de tipo circular. Yo tengo ahí un arrollamiento de tipo circular que yo voy a hacer como yo deseo, ¿no? Entonces yo tengo acá un solenoide, es lo que yo voy formando al tener un alambre y le voy haciendo arrollamientos, de tal forma que voy a tener acá, ¿no? Un arrollamiento, luego otro arrollamiento y así sucesivamente, ¿no? Puedo tener un arrollamiento, luego puedo tener otro arrollamiento y así. Usted ya va fijando qué es lo que plantea, qué es lo que va a hacer, ¿no? Y la longitud del solenoide ya me lo dan como dato. Esta longitud del solenoide, L ya es dato, pero es 0,2 metros, ¿ah? 0,2 metros, 0,2 metros, y usted lo tiene que pasar. Usted rápidamente lo pasa a metros antes de reemplazar, ¿ves? Pone la fórmula, U sub 0 y a 4pi por 10 a la menos 7. Número de espiras, 100. La corriente 0,2 amperios sobre la longitud 0,2 metros y comienzas a trabajar. Al trabajar, sí, caballero, me va a salir en función de pi. ¿Está bien? Acá voy a tener
0,2 con 0,2 se van, ¿ok? Y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 40 se pone acá y 10 a la menos 7 con 10, 10 a la menos 6, que me sale microteslas. 40 pi microteslas es el campo magnético en el interior del solenoide, porque es el campo dentro del solenoide, ¿ok? Y de esa manera obtenemos la resolución del ejercicio, ¿ves? Ahora, una de las cosas que tienen que tener cuidado al momento que operan, jóvenes, a veces cometen muchos errores al momento que van a operar. Tenemos que tener cuidado en esa parte. Lo demás, en realidad, no es muy difícil, ¿no? Hay que operarlo de forma pertinente nada más. Muy bien. Ahora me van a contestar la lista, por favor, antes que nos gane la hora. A ver. Ya, a ver, atención a la lista. Apolaya. Presente. Muy bien. Arce. Arce. Presente, profe. Ya, muy bien. Astupiñán. Presente, Muy profe. bien. Carrasco. Carrasco. ¿Dónde están? Ya. Chilingano. Presente, profe. Muy bien. Evaristo. Presente, profe. Muy bien. Jiménez. Presente, profe. Ya, Jiménez Camila. Jiménez Polo. Presente, profesor. Muy bien. Longoria. Longoria. No está. Montes León. No está. Montes Rodríguez. Presente, profesor. Muy bien. Paucar Ávila. Paucar. Bueno, no está Paucar. Pérez. Presente, profe. Muy bien. Santos. Presente. Santos. Muy bien. Silva. Silva. No está. Tejada. Presente. Tejera. Presente. Muy bien. Muy bien. Bien, ya se nos va a cortar la señal, alumnos. En realidad, una vez más, hacerle hincapié de lo que siempre les he dicho también de forma presencial. Ustedes van a lograr su objetivo y su destino en la medida que ustedes pongan su esfuerzo. Todos ustedes, así como yo les digo también a mis hijos, estudian para usted, para que tenga un futuro diferente usted. En la medida que entregue más horas de estudio, más dedicación, usted podrá obtener lo que usted se está trazando como expectativa. Usted ya culmina dentro de 2 meses su etapa en el cual de repente los profesores todavía decimos, tiene que presentar la tarea, tiene que presentar cuadernos, tiene que presentar libros como en era presencial. En la otra etapa que usted va a ascender ya no es hincapié. El profesor ya no se está matando diciendo a ver si la alumna A o la alumna B ha hecho su tarea. Apela a la responsabilidad de ustedes porque ya son mayores, tienen 17 años, 16 años o 18 años algunos. Pero entonces, jóvenes, hagamos ese esfuerzo, ¿ok? Nos vamos a ver entonces a las 3 de la tarde, ¿ok? Avisen a algunos de sus compañeros que no han venido, de repente para que se incorporen. Seguiremos haciendo problemas de este tema, que le estoy haciendo lento así para que se entienda, para que de esa manera usted pueda resolver los ejercicios de la tarea y lo pueda subir a la plataforma y tener más notas.